Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Prodanovich y el día de hoy les voy a hablar acerca del impacto económico que tuvo la pandemia de COVID-19 en México y en otras partes del mundo. Hoy abordaremos el tema crucial que marcó la historia, la pandemia. Este fenómeno no solo afectó la salud pública, sino que también desestabilizó economías en todo el mundo, alteró hábitos de consumo, aceleró transformaciones estructurales en diferentes sectores y en este video exploraremos cómo esta crisis reconfiguró la economía global y en particular su impacto en México. Si quieres entender mejor los efectos de esta pandemia y lo que podemos aprender de ella, acompáñame hasta el final. Para entender el impacto de esta pandemia, empezaremos por el contexto global. Aunque el mundo ya había experimentado varias pandemias como SARS en 2003 y la influencia AH1N1 en 2009, el COVID-19 presentó características únicas. Su rápida propagación y la necesidad de implementar medidas extremas como cuarentenas masivas, restricciones de movilidad, llevaron a una crisis económica sin precedentes. Antes de la pandemia, las cadenas de suministro globales operaban de manera eficiente, permitiendo que la economía mundial prosperara gracias a la interdependencia de los países. Sin embargo, el COVID-19 rompió esta dinámica, dando como lugar en China el epicentro inicial del brote. Se implementaron cierres de fábricas que generaron un efecto dominó afectando a las industrias tan importantes como la automotriz, la tecnológica y la farmacéutica. Según la Organización Mundial del Comercio, el volumen del comercio mundial cayó en un 18.5% en el segundo trimestre de 2020, una cifra altamente alarmante. La consecuencia económica fue devastadora en la zona europea. La Unión Europea experimentó una contracción del PIB en un 9% en 2020. Estados Unidos tuvo una caída del 3.8%, Japón un 2.1%, mientras que China, tradicionalmente líder en crecimiento, apenas alcanzó un 3%. Además, los mercados financieros sufrieron desplomes históricos. Entre febrero y marzo del 2020, Italia registró una caída del 41% en el mercado accionario. Estados Unidos, con su índice Dow Jones, experimentó un 33% y México no fue la excepción, que con la Bolsa Mexicana de Valores cayó un 22% en ese periodo. Además, el impacto no fue uniforme, algunos sectores sufrieron más que otros. Por ejemplo, el sector turístico y de aviación. La suspensión de vuelos internacionales y las restricciones de viaje redujeron el número de turistas a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de Turismo, las llegadas internacionales cayeron en un 74% en 2020, afectando así al comercio minorista, lo que son las tiendas de recuerdos, tiendas para los turistas y restaurantes, las cuales se enfrentaron a cierres prolongados, llevando a muchas empresas a la quiebra, que son la tecnología, el trabajo remoto y la educación, que se impulsaron gracias a la demanda de herramientas digitales y dispositivos electrónicos. Los servicios de entrega y comercios electrónicos experimentaron un crecimiento acelerado debido a los cambios en los hábitos de consumo. Lo vemos como empresas como Didi, Uber Eats y Rappi en México, que a medida que avanzaba la pandemia quedó claro que las economías desarrolladas tenían más herramientas para enfrentar la crisis. Por ejemplo, Estados Unidos y países europeos implementaron paquetes de estímulo fiscal y monetarios masivos. En contraste, las economías emergentes como México enfrentaron limitaciones significativas debido a las restricciones presupuestarias y de alta informalidad laboral. Ahora enfoquémonos en México. El primer paso de COVID-19 se detectó el 28 de febrero de 2020 y las medidas de contención que comenzaron rápidamente. Entre las principales estrategias estuvieron la Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluye el cierre de actividades no esenciales y la suspensión de clases presenciales. Estas medidas, aunque necesarias, tuvieron un impacto económico inmediato y severo. Producto Interno Bruto, PIB. En 2020 el PIB registró una contracción del 8.3% desde la Gran Depresión. A medida que avanzaba la pandemia, quedó claro que las economías desarrolladas tenían más herramientas para enfrentar la crisis. Por ejemplo, Estados Unidos, países europeos implementaron paquetes de estímulo fiscal y monetarios masivos. En contraste, las economías emergentes como México enfrentaron limitaciones significativas debido a las restricciones presupuestarias de la informalidad laboral. Y ahora enfoquémonos en el impacto en México. El primer caso de COVID-19 se detectó el 28 de febrero de 2020 y las medidas de contención comenzaron rápidamente. Entre las principales estrategias estuvieron la Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluye el cierre de actividades no esenciales y la suspensión de clases presenciales.
Estas medidas, aunque necesarias, tuvieron un efecto económico inmediato y severo. El Producto Interno Bruto en 2020, el PIB mexicano registró una contracción del 8.3%, la peor desde la Gran Depresión. Sectores clave como la manufactura y el comercio se contrajeron un 10.2% y un 7.5% respectivamente. El empleo. Durante los primeros meses de la pandemia, más de 1.1 millones de empleos formales se perdieron, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la situación fue aún peor para los trabajadores informales, quienes constituyen más del 60% de la fuerza laboral y carecen de protección social. En el turismo, las llegadas internacionales de turistas cayeron un 46% en 2020, afectando gravemente a destinos como Quintana Roo y Baja California del Sur. En estados de que dependen en gran medida del turismo, como la ciudad de Cancún, bueno, no es un estado, pero aquí se vivió gravemente la caída en la economía, que representa una parte significativa de sus economías locales. Inversión extranjera directa, el IED en México disminuyó un 11.7%, reflejando la desconfianza de los inversionistas en un entorno de incertidumbre global. La transición hacia la recuperación, el impacto inicial de la pandemia fue devastador, pero también marcó el inicio de un periodo de adaptación. En la segunda parte del video exploraremos cómo evolucionó la crisis, los avances logrados en sectores clave y oportunidades que surgieron a partir de esta experiencia sin precedentes. Tras el impacto inicial de la pandemia en 2020, el mundo entró en una fase de adaptación. México, en particular, vivió varios momentos clave. En junio de 2020, el gobierno implementó el semáforo epidemiológico, un sistema que permitió una reapertura gradual de las actividades económicas dependiendo del nivel de riesgo en cada estado. Colapso inicial y lenta recuperación. Durante el segundo trimestre de 2020, el PIB mexicano cayó un 18.7%, la mayor contracción en más de 80 años. Este desplome fue resultado del cierre de fábricas, negocios y cadenas de suministro, así como de la caída de la demanda global. Sin embargo, algunos sectores mostraron señales de recuperación hacia finales de 2020. La manufactura, gracias a su integración con las cadenas de suministro de América del Norte, fue uno de los primeros en reactivarse, impulsado por la demanda de exportaciones hasta Estados Unidos. Turismo y servicios. Aunque el turismo sufrió un golpe devastador, la relajación de restricciones en 2021 permitió una recuperación parcial. México logró recuperar cerca del 60% del flujo turístico internacional comparado con niveles previos de la pandemia. Destinos como Cancún, Los Cabos, entre otros, comenzaron a recibir visitantes internacionales nuevamente, aunque la incertidumbre sanitaria y las restricciones internacionales ralentizaron el progreso. Desafíos fiscales. A diferencia de otros países de América Latina, México adoptó un enfoque fiscal conservador, destinado a menos del 1% del PIB a estímulos económicos directos. Esto permitió mantener la estabilidad fiscal, pero dejó muchos sectores sin el apoyo necesario para superar la crisis. A pesar de los retos, México logró avances significativos en varias áreas, especialmente la digitalización y comercio electrónico. La pandemia aceleró la digitalización en México. Según la Asociación Mexicana de Venta Online, las ventas en línea crecieron un 81% en 2020, convirtiendo el comercio electrónico en un motor clave de la recuperación económica. Pequeñas y medianas empresas encontraron en plataformas digitales como Amazon y Mercado Libre una oportunidad para sobrevivir, adaptándose y rápidamente al cambio en los hábitos de consumo de las personas. Varias iniciativas fintech aparecieron en la industria mexicana y jugaron un papel crucial en la inclusión financiera durante la pandemia. Estas compañías ofrecieron soluciones innovadoras para pagos electrónicos, créditos y financiamientos, beneficiando especialmente a las regiones rurales y sectores previamente excluidos del sistema bancario tradicional. La manufactura y exportaciones. Gracias al Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos y Canadá, México pudo mantener su posición estratégica en las cadenas de suministro de América del Norte y en 2021 las exportaciones crecieron un 18.5%, con un fuerte desempeño en sectores como el automotriz y el electrónico. Estrategia en vacunación. México adoptó un enfoque proactivo en la distribución de vacunas, participando en iniciativas globales como lo son COVAX
y firmando acuerdos bilaterales con fabricantes como Pfizer y AstraZeneca. Además, el país se convirtió en un centro de producción regional para la vacuna de AstraZeneca, fabricando dosis para México y otros países de América Latina. Esto no solo fortaleció la respuesta sanitaria, sino que también posicionó a México como un actor clave en la región. A medida que el mundo avanza hacia la recuperación, México enfrenta desafíos persistentes: la inflación y costos elevados. En 2022 la inflación alcanzó un pico de 8.7%, afectando el poder adquisitivo de los hogares. Esto sumado al aumento en que los precios y los alimentos y combustibles representan un obstáculo para el crecimiento económico. Tensiones internacionales. La guerra en Ucrania y las tensiones comerciales han encarecido las materias primas y la energía, lo que impacta directamente a los costos de producción en México. La desigualdad económica. Aunque muchos sectores han mostrado resiliencia, otros como el turismo y las pymes aún luchan por recuperarse al completo. No todos son malas noticias. La pandemia también abrió nuevas oportunidades para México. Entre ellas están nearshoring, la tendencia de relocalizar cadenas de suministro más cerca de los mercados ha beneficiado a México, atrayendo inversiones extranjeras en sectores como la manufactura avanzada y la tecnología. La aceleración de la digitalización sigue impulsando la innovación en sectores como fintech, comercio electrónico y logística. En conclusión, la pandemia de COVID-19 dejó un impacto duradero en la economía global y en México. Aunque los desafíos fueron inmensos, también generaron cambios positivos como la adopción de nuevas tecnologías y la modernización de ciertos sectores. El camino hacia la recuperación sigue siendo largo y lleno de incertidumbres, pero México ha demostrado tener resiliencia y capacidad de adaptación. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y si te resultó interesante, no dudes en compartirlo y en contactarnos. Muchas gracias.